Muy buenas noches y gracias a todos ustedes por haber venido hasta aquí, seguramente desde puntos diversos de la ciudad. Y agradecer también a Gabriel Espinosa y a Levi del Águila, con amigos de la juventud, con quienes nos hemos reencontrado después de muchos años, hace algunos días. Y bueno, hubo la iniciativa de Gabriel, tomada muy rápidamente también por Levi para hacer esta presentación, y también agradecerle a Gabriel porque tuvo la otra iniciativa de sugerirme que lo pudiéramos hacer acá. Entonces, y gracias también al Centro Cultural de España por permitirnos contar con su local esta noche, gracias en la persona de la señora Yolanda, que está también acá presente, Yolanda Prada, la encargada de la biblioteca de este centro cultural. Para no aburrirlos, voy a presentar primero a Gabriel Espinosa Suárez. Él nació en el Callao, ya el lejano año de 1971. Es poeta y terapeuta de artes expresivas. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en el taller de artes escénicas Perú. Ha publicado el poemario Ello en 1998 y en la antología Microrrelatos Imaginarios, publicada el año pasado por la editorial Micrópolis. Ha desarrollado talleres de escritura creativa en centros penitenciarios y con poblaciones rurales bajo el enfoque de la TAE. Forma parte del colectivo Tribu de Letras. Bueno, Gabriel. Bueno, muy buenas noches. Esta es una noche especial. Casi es luna llena. No sé si se han fijado, está la luna en lo más alto. Eso significa mucho, ¿no? Eso intensifica las emociones. Y estamos juntos, imagínense convocados por un evento importante, ¿no? La publicación de un libro es casi como el nacimiento de un hijo, ¿no? Y sin exagerar, ¿no? Por todo lo que implica, digamos, ¿no? Sobre todo en el caso del libro que hoy día presentamos, el libro que ha escrito Derek, ¿no? Como dijo Derek, también quiero agradecer al Centro Cultural de España, en la persona de Yolanda Prada, ¿no? Por todas las facilidades y por la receptividad, ¿no? Muchas gracias. He preparado unas cuantas palabras. No soy muy bueno para improvisar, así que voy a leer. Lo que más llama la atención, o mejor, lo primero que llama la atención es que el libro de Derek, Relatos de un sobreviviente, está compuesto por poemas y cuentos. Y creo que por eso el título del libro alude a relatos. Como sabemos, un poema también puede ser narrativo, sin que eso signifique que deje de ser poema. Entonces, para el caso de Relatos de un sobreviviente, de mi amigo, de mi hermano Derek, tenemos el poema Sueño número 8, el cuento Suerte a la italiana, el cuento Sueños allá va la muerte, el cuento Carnes, vino y parrilla, el cuento El rey y el monstruo, Hay veces que siento a Dios, que es un poema, el cuento Guerrilla, el cuento Algunas muertes, todas las muertes, el cuento La comunidad en la carne, Comunión en la carne, el cuento Gusano del tiempo y el cuento Cielo del infierno. Y finalmente el poema Senectut. En total son 3 poemas y 10 cuentos. Eso es en términos, digamos, absolutos. Pero tenemos que también en los cuentos de este libro hay secciones o segmentos en los cuales se da cabida a poemas y canciones. Este libro entonces es, para mí por lo menos, un libro poético. Esto es algo que ya ha sido hecho antes, hay que decirlo. Azul, el libro Azul, de Rubén Darío, es un famoso libro de poemas y cuentos, cuya primera edición incluyó 18 cuentos y 7 poemas. Pero ¿cuál es la diferencia del libro
Relatos de un sobreviviente de Derek Latorre Boza. ¿Cuál es su rasgo más original? Ya se sabe que todo libro trae algo nuevo, solo necesita lectores atentos. Pues bien, a mi juicio, lo que tiñe este libro es que en todos los textos, poemas y cuentos, hay un telón de fondo, que es, para decirlo en pocas palabras, un estado de crisis social y personal. Me explico. Los personajes y las situaciones que viven en ese mundo o en los mundos que Derek ha inventado enfrentan graves problemas. Uno de ellos, la sobrevivencia, y por eso se percibe una gran tensión en estas páginas. En algunos casos se trata de apocalipsis domésticos, individuales o personales. En otros hay evidencia de caos social, ya sea porque los personajes atraviesan umbrales hacia la adultez, son adolescentes en crisis de crecimiento, o en otros casos, ya una vez adultos, perciben los llamados de su conciencia ante hechos que ponen en cuestión la lealtad y la fraternidad entre las personas. También, como veremos, los personajes de este cuento, de este libro de cuentos, también están expuestos al fenómeno de la corrupción que atraviesa nuestro país. En síntesis, este libro ofrece una galería de personajes arrinconados, angustiados, estresados por el colapso de algunas circunstancias personales, profesionales, éticas, sociales. El libro, en buena cuenta, es el canto de esa desesperación. Pero eso no es lo único, ni siquiera, a mi juicio, lo más relevante. A mí me gusta leer los textos de Derek desde una perspectiva más amplia, que toma en cuenta lo individual, lo personal, lo lírico, pero también lo dramático. Es decir, también importan las escenas, las condiciones y los contextos en los que esa desesperación ocurre. Por esa razón, creo yo, Derek ha esbozado de manera realista cierto estado de cosas de nuestra realidad nacional. Por eso esas crisis pueden ser reconocidas con algo de facilidad por nosotros. Derek no nos habla de Júpiter ni de Saturno. Derek habla de Lima, habla del Cusco y en general habla de la vida peruana en estos tiempos. Por eso podemos ver en estas páginas inequidad, violencia, autoritarismo, racismo, corrupción. Por eso en este libro, que como digo tiene un telón de fondo de crisis, por eso digo que en este libro hay personajes que se lamentan, o como diría el poeta Allen Ginsberg, aúllan de dolor, no físico, sino existencial. Veamos, cito, comillas. Nuevamente, dice uno o piensa, o dice uno de los personajes de uno de los cuentos de Derek, nuevamente lamenté que mi religiosidad fuera tan pobre, que no me alcance la esperanza de que Dios pueda protegernos, Dios con minúscula. Pues como una cuchilla me asalta la pregunta de por qué, si existe Dios, permite que este virus se cebe contra personas desvalidas. Cuento Cielo en Infierno, página 107. Y luego, en ese mismo cuento, otra cita, comillas, se pregunta el personaje, ¿qué mensaje me da la vida? Me preguntaba, ¿qué podía significar esa muerte repentina el día de mi cumpleaños? ¿No estaría muerto yo también? Página 112. Otra más, comillas, es como si de pronto hubiéramos sido arrojados a un túnel resbaloso y en descenso, con múltiples bifurcaciones donde se perdieron. Y aunque los busco con la mirada, la velocidad de mi propio desplazamiento me impide hallarlos. Grito más fuerte, como si les escribiera las cartas que nunca pude escribirles. Y a continuación, en este cuento, el narrador escribe dos cartas, una a su padre y otra a su madre, que son realmente conmovedoras. Un libro como este, un libro como el de Derek, conmueve, no te deja indiferente. Quizá en algunos casos pueda estimularte a hacer un examen de conciencia. No sé si Derek estudió en un colegio religioso, ya no lo dirá, pero intuyo que fue así. Yo, que estudié en un colegio evangélico, me he sentido, digamos, en confianza por esa voz que está en muchos de los cuentos, pero sobre todo en los poemas. Esa voz imperativa que examina los actos propios y sobre todo esa voz que piensa y se piensa a sí mismo de manera confesional, a veces exageradamente confesional. Esa modalidad de autoexamen
es típico de los colegios religiosos y es tradicionalmente, en otro campo, un gran insumo para la literatura. Es lo que se llama, en términos de teoría, el monólogo interior o el fluido de conciencia, tal como James Joyce o Jack Kerouac usaron en sus libros más famosos. El caso es que con este libro de cuentos y poemas llamado Relatos de un sobreviviente, tenemos acceso a la vida interior, al movimiento del ánimo y quizás a los vaivenes del inconsciente de una serie de personajes. Está Renzo, por ejemplo, el protagonista del cuento Carnes, Vinos y Parrilla, obsesionado con tener sexo con Sabrina, la novia de su mejor amigo. Tenemos también a Miki, el militante de un bisoño movimiento de izquierda de una conocida universidad católica y pontificia, que se prepara para la revolución, pero tiene objeciones ante un troncho de marihuana. Está también el abogado que trabaja como asesor de un congresista corrupto, quien, dicho sea de paso, observa la avenida Bancay de la misma manera contemplativa y, digamos, filosófica con la que mira un personaje de la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Voy a hacer una comparación, voy a leer una partecita, el inicio de Conversación en la Catedral y una parte del cuento de Derek. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Derek dice, cito, comillas, sombrías ventanas sucias por el polvo y el smog, voces de ambulantes ofreciendo a gritos sus productos, fresa, fresa barata nomás, casera, las bocinas de miles de vehículos, sirenas ululando, muy cerca del edificio en la avenida Bancay, la Plaza Bolívar y en ella el Palacio Legislativo del Congreso de la República. Jacinto piensa que está tal como quiso verse en su delirio infantil, como papá, un burócrata al servicio de la sociedad, uno más en ese mundo plagado de mediocridad. Cuento El Rey y el Monstruo, página 47. Al principio de este breve comentario dije que el telón de fondo de los textos de Relatos de un sobreviviente, el telón de fondo era la crisis. De ahí la relación entre Vargas Llosa y Latorre. A ambos les interesa explorar la crisis o cómo se jodió el Perú. Como es obvio, las crisis en general no son exclusivas de nuestra época, ni mucho menos de la realidad peruana. Han existido en todos lados, en el pasado y con seguridad existirán en el futuro, aquí y en todo el planeta. Pero me pregunto, ¿qué clase de crisis vivimos hoy, aquí y ahora? En lo económico, pues es claro que la economía mundial está en crisis y eso tiene consecuencias devastadoras, así como síntomas evidentes de que los problemas para la población no están resueltos. La fuente fundamental de la crisis actual es la pérdida de vitalidad continua de las economías capitalistas avanzadas. El neoliberalismo, construido sobre el capital financiero, la desreglamentación y la mundialización, resultó muy frágil para encarar con éxito la crisis. Los resultados de esta política han sido desastrosos. El desempleo aumentó y los efectos devastadores sobre la sociedad, que se empobrece aceleradamente, son una evidencia de la crisis. En los ámbitos de la cultura, la crisis se evidencia, según Mario Vargas Llosa, en la creciente banalización de las artes, el sensacionalismo de la prensa, la frivolidad de la política y la ausencia del intelectual en la vida pública. Desde otra perspectiva, Edgar Morin señala que la crisis del individuo se desenvuelve ante la muerte en un clima de angustia y neurosis. Al respecto, Morin señala, no hay tema o problema en la que no ronde la idea de crisis. El capitalismo, la sociedad, la pareja, la familia, los valores, la juventud, la ciencia, el derecho, la civilización, la humanidad toda. Al respecto, me parece que Derek, mi amigo Derek Latorre, el autor de Relatos de un sobreviviente, se ha propuesto describir o ejemplificar la crisis en diversos niveles. Desde el punto de vista clínico, sus personajes son profundamente neuróticos. Por otro lado, desde el punto de vista moral, sus personajes atraviesan crisis de valores, ideológicos, religiosos. Viven también crisis de pareja
o familia, para no hablar de la crisis profesional, vocacional o laboral. Como vemos, en general se trata de diversas crisis producidas por la insatisfacción, la soledad y la incomunicación. Eso se puede percibir al leer el cuento, comillas, Sueños, allá va la muerte, uno de los más bellos cuentos del libro, por cierto, en el cual el protagonista, Gerardo, busca el sentido de su vida alejándose de la ciudad, en parajes naturales, junto al río Vilcanota. A ese lugar va a su encuentro Isabel, una chica a la que mágicamente convocó desde su lejana Ancash. Este es el único cuento que tiene, digamos, un final feliz. Es también una historia de amor. En realidad es un final abierto que en nada garantiza que las cosas mejoren para Gerardo, pero que deja al menos una luz de esperanza. En relación al malestar que se percibe en este libro, el malestar de la cultura, dirían algunos freudianos, me refiero al malestar que produce la crisis. Hace más de 100 años, el poeta Rainer Maria Rilke escribió en la primera elegía de Duino lo siguiente, cito: «Ay, ¿quién de veras podría ayudarnos? No los ángeles, no los hombres. Ya saben los astutos animales que no nos sentimos muy seguros en casa, dentro del mundo